Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta masterclass en la que vamos a tratar el proceso de la vigilancia tecnológica en la gestión de la I+D+I. Lo que vamos a tratar en esta sesión es hablar un poquito cómo poder llevar a cabo un proceso de vigilancia tecnológica y de inteligencia competitiva para poder gestionar la información, búsqueda de información y gestión de la misma para que nos sirva en nuestras organizaciones o nuestras empresas. Para ello vamos a ver una pequeña introducción sobre el proceso de la innovación, pasaremos a dictar un poco las necesidades de la organización y su contexto y ya nos centraremos en el apartado de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Haremos un pequeño paréntesis para explicar una búsqueda de patentes y finalizaremos con las conclusiones. Este gráfico intenta representar cómo se lleva a cabo el ciclo de aprendizaje o el proceso de la innovación. Comenzamos en la vigilancia tecnológica, donde se trata de identificar y procesar aquella información que sea de interés para la organización, que va a ser la clave o lo que nos vamos a centrar en la sesión de hoy. Luego se debería llevar a cabo una focalización en la que hay que buscar una serie de estrategias y una serie de decisiones, por ejemplo, en función del tipo de tecnología que nos va a hacer falta o que vamos a utilizar. Luego llega un proceso de capacitación, donde los debemos formar, por ejemplo, para el manejo de dicha tecnología. Luego viene un proceso de implantación y a lo largo de todo este ciclo, de todo este recorrido, llevamos a cabo un aprendizaje. Ya sabéis que la I+D+I no es una ciencia exacta, tiene mucha incertidumbre y puede que a lo largo del proceso nos perdamos o no tengamos los resultados que queremos obtener, pero siempre se aprende de ello, tanto de la gestión como de las actividades de I+D llevadas a cabo. Lo que a priori pueden ser fracasos, en un posterior futuro más o menos cercano, puede llevar a cabo a desembocar en la generación de un proyecto. Bueno, pues entonces, en ese proceso de vigilancia tecnológica, de esa búsqueda de información, es necesario que las organizaciones valoren tanto los aspectos del análisis externo como aspectos de su análisis interno. En ese análisis externo tendremos que tener en cuenta el mercado, es decir, las necesidades de los usuarios, de los clientes, la competencia que existe. Tenemos que tener en cuenta también los aspectos técnicos, la propiedad intelectual, la existencia de patentes, propiedad también industrial, las normas existentes. Aspectos políticos, todo lo referente a la legislación y la comunicación que vamos a tener con las administraciones, aspectos económicos y financieros y aspectos sociales. Del mismo modo, en el análisis interno, debemos valorar qué se está haciendo dentro de nuestra organización o nuestra empresa, es decir, cuáles son las prácticas de gestión que se están llevando a cabo, aspectos culturales, aspectos referentes a la capacidad y nuestra competencia, aspectos de operación y de gestión y aspectos de desempeño, los logros y también los fracasos que existen o que han existido y que nos van a servir, como decía anteriormente, para aprender en el proceso de la I+D+I. Esto es lo que debería cualquier organización llevar a cabo. De ese modo va a poder organizarse y tener en cuenta una implantación de tareas, así como su estructura organizativa. Lo tendrá en cuenta en la toma de decisiones para la formación de personal, para la subcontratación, para la selección. Y de este modo se adquiere una serie de habilidades y conocimientos que van a ser importantes o de interés para nuestra organización. Está claro que si no disponemos de información suficiente no vamos a poder jamás poder encabezar o poder llevar a cabo ningún tipo de proyecto de investigación, desarrollo e innovación. Si no conocemos siquiera cuáles son esas tecnologías o cuáles son esos intereses que tenemos a nuestra disposición. Esto es independientemente, o este proceso que he explicado, es independientemente de que la empresa tenga o no implantado un sistema de gestión. Eso sí, si además tiene o conoce y implanta las normas de la familia 166.000 sobre I+D+I, dispone de una herramienta, de un sistema que le va a permitir a la organización llevar a cabo estas tareas de I+D+I de modo sistemático y además obtener un certificado y garantizar que el proceso se está llevando adecuadamente. Y por tanto llevamos a cabo ese cumplimiento de una serie de requisitos que a lo largo de otras masterclass hemos ido desglosando.
Como resumen o lo de las principales normas de esta familia, vimos anteriormente la 166.002, que recoge los requisitos que debemos cumplir en un sistema de gestión de I+D+I, y lo que se trata en la sesión de hoy es hablar un poquillo también de la 166.008, específica de transferencia tecnológica. Si tenéis más interés en el tema de hoy, pues podéis echarle un vistazo a esta norma, donde queda explicado muy detalladamente. Bueno, pues vamos entonces a centrarnos en el tema que nos aborda hoy, que es la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. ¿A qué nos referimos en concreto con cada una de estas definiciones? El objetivo o el proceso de vigilancia tecnológica recoge el proceso sistemático, esto es muy importante, de búsqueda, de captura, de difusión y explotación de la información, ya sea información científica, información técnica, de normativa o legislación, del mercado, de las nuevas tecnologías, etcétera. Toda aquella información que realmente va a ser útil para nuestra organización. Mientras que el proceso de inteligencia competitiva es también el intentar sistematizar un método de análisis, interpretación y de comunicación de esa información que nos interesa dentro de nuestra organización, para que de este modo se adquiera una estrategia concreta y se pueda llevar a cabo la toma de decisiones en materia de la I+D+I. Ambos son importantes, están complementados unos con otros y es un proceso en cadena. Primero comenzamos con la vigilancia tecnológica y posteriormente se lleva a cabo el proceso de inteligencia competitiva. Hay diferentes elementos o diferentes tipos de vigilancia estratégica o tecnológica que podemos llevar a cabo. Aquí las tenemos desglosadas. Hay que hablar o separar aquella denominada vigilancia competitiva como la que nos va a permitir establecer o tener información de nuestros competidores más cercanos, ya sean los actuales o los que vamos a poder tener en el futuro y que sean de interés para nuestra empresa. La parte de vigilancia comercial es relativa a informaciones sobre proveedores, sobre clientes y por tanto sobre un poco las tendencias existentes en el mercado. Y la vigilancia del entorno recogería todo lo demás, la parte legislativa, la parte medioambiental, sociológica, cultural, financiera, etcétera. Siempre que sea de interés para los objetivos o los futuros objetivos que se vaya a plantear nuestra organización. La vigilancia estratégica también se puede dividir en dos partes, o se puede definir como vigilancia activa o monitoring por un lado y vigilancia pasiva o scanning por el otro. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, pues una vigilancia activa o monitoring es una búsqueda de información sobre un tema en concreto, es decir, tenemos ya un tema de interés sobre el que nos vamos a centrar, se va a centrar nuestra organización, tenemos esa necesidad definida y nos lleva a ello a una búsqueda de información concreta, mientras que la de tipo pasivo o scanning es una búsqueda de información de interés pero a nivel general, es decir, a todos los niveles en la empresa. Muchas veces esta información llega a través de terceros. He puesto aquí un ejemplo para que intente esto quedar más claro. Por ejemplo, el servicio de vigilancia pasiva del SAG, del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. Bueno, pues es un programa concreto de este país que busca patologías y enfermedades en los animales y pertenece al sistema de vigilancia epidemiológica para la mejora del sistema sanitario. Bueno, pues sería un tema concreto de búsqueda pasiva o scanning. En este gráfico se intenta recoger cuál es el proceso completo de la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y cuáles son todos los pasos que hay que llevar a cabo en las organizaciones. Comenzando por una identificación. Hay que identificar las fuentes de información de las que podemos partir para enriquecer o para tener estos datos, así como cuál es nuestro medio de acceso a estas fuentes y qué necesidades de información vamos a tener en nuestra empresa. Una vez que conocemos esto, debemos planificar todos nuestros recursos humanos y financieros, estableciendo si es necesario en esas fuentes que conocemos, pues llevar a cabo el proceso de la búsqueda, del tratamiento y de la validación de la información.
Es esto lo que realmente da una puesta en valor, porque es el modo de obtener un producto útil para nuestra empresa. Esta información ya debe pues, comunicarse en toda la organización y que sea ampliamente conocida, y con la toma de decisiones por parte de la dirección de nuestra organización, pues obtendremos una serie de resultados que podemos aplicar para, pues, por ejemplo, tener en cuenta las amenazas que tenemos en nuestro entorno, o para una nueva búsqueda de oportunidades, por ejemplo, para la generación de proyectos. Vamos a intentar desglosar un poquito este gráfico. Comenzamos entonces con la identificación, por un lado, de las necesidades de información, que también reciben el nombre de factores críticos de vigilancia. Es decir, lo que es realmente prioritario y necesario conocer para la empresa. Aquí he intentado poner un ejemplo a través, por ejemplo, de las tecnologías, una búsqueda de tecnologías. Si se desglosan las tecnologías existentes, podemos tener tecnologías actuales o futuras, que serían aquellas que la empresa por las que ha apostado las tiene implantadas en la actualidad o las que va a implantar. Pero a su vez existen en el entorno una serie de tecnologías alternativas por las que no ha apostado, pero que han seguido evolucionando y han tenido un proceso, siendo ahora a lo mejor descartadas, o quizá pueden ser un problema en un futuro cercano. Y luego existen otras nuevas tecnologías que pueden ser en un futuro también un cambio, o que nos van a permitir un cambio en las tecnologías que tenemos en la empresa en la actualidad. Es decir, cuando se establece un factor crítico de vigilancia y se hace una búsqueda de información, debemos tener en cuenta el proceso de un modo global y del modo más integral posible para alcanzar todas las partes que puedan ser de interés en nuestra organización. Luego hay que tener en cuenta de dónde vamos a obtener esa información, de una serie de fuentes de información, y cómo va a ser nuestro acceso a las mismas. ¿Qué tipos de fuentes de información tenemos disponibles? Bueno, pues hay publicaciones periódicas, ya sea de tipo de boletines o revistas, que puedan ser de nuestro interés. Tenemos también bases de datos en las que podemos tener información, por ejemplo, de patentes o de nuevas innovaciones. Podemos acudir a eventos, a diferentes tipos de charlas, congresos, ferias, en las que se expongan las diferentes novedades de nuestro sector, y luego también a través de las personas, es decir, información dada a través de expertos en diferentes áreas. A nivel un poco de resumen, bueno, pues hay que tener en cuenta en nuestro análisis, como veíamos al principio, en el análisis interno, que vamos a tener una fuente de información importante que nos va a provenir del interior de nuestra organización, porque tendremos una serie de empleados con diferentes conocimientos y experiencias en las diversas temáticas, así como pues, todos estos datos provenientes de universidades, de centros de investigación, como decía, de seminarios, de ferias o exposiciones, las nuevas modificaciones, legislaciones y normas, así como pues, bases de datos de diverso índole. Aquí quiero abrir un pequeño paréntesis para detenerme en la búsqueda de patentes en España. Las patentes suponen, de modo general en las empresas, un 70% aproximadamente de las fuentes de información del sector, del mercado y de los competidores. Es por ello pues, que he querido plasmarlo en una diapositiva concreta. Que sepáis que en España se publican periódicamente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, disponible y accesible por todos a través de Internet. Ahí os he puesto la página web. Hay publicación diaria, excepto por supuesto fines de semana, de las novedades de patentes y modelos de utilidad. Podemos buscar en diferentes bases de patentes. Ahí os he puesto pues, la Invenes, que es una base de datos sobre patentes o bien generadas en España o en las que se ha puesto España en el proceso de la solicitud. Tenemos también el SpaceNet, que es un buscador de la Oficina Europea de Patentes, donde podemos encontrar patentes a nivel mundial, y por supuesto la búsqueda en este caso debe hacerse en inglés. El Patent Scope, que es un buscador de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con un recorrido de patentes y de innovaciones desde 1978.
y también la TIPAD, que nos va a permitir el acceso de las patentes de muchos países iberoamericanos. Además de búsqueda en estas bases de datos, a nivel que las tenéis informatizadas, pues también podemos tener informes concretos sobre este tipo de patentes y de innovaciones. De este modo, la Oficina Española de Patentes y Marcas pues, permite o nos pone a nuestra disposición la existencia de dos fuentes de información. Por un lado, los boletines de vigilancia tecnológica y por otro lado, las alertas tecnológicas. Los boletines son publicaciones trimestrales realizados por expertos y por técnicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre pues, las principales innovaciones y patentes presentadas. Y las alertas tecnológicas, por su parte, pues son datos más puntuales y nos van a permitir, pues, si hacemos esa alerta en nuestro ordenador, pues tener las innovaciones que se van generando diariamente actualizadas. Bien, visto este recorrido en el que he tratado inicialmente el proceso de solamente la información, el siguiente paso sería, pues, como dije en la gráfica inicial, planificar nuestros recursos y ver si nuestro esfuerzo en analizar esa información y los beneficios que vamos a obtener van a compensar. Posteriormente se aplicará el proceso de pues, búsqueda y tratamiento y validación de la información. Es importante discriminar los datos en función de los intereses que tenga nuestra empresa, de su validez, de su pertinencia o su relevancia para nuestras actividades. Y por último, se lleva a cabo una puesta en valor. Esta es una tarea pues que tienen que llevar a cabo expertos, ya sea de interior a nuestra organización o contratados externos, que tengan aquellos conocimientos en el sector en el que estamos trabajando y de cómo va evolucionando este tema. Pero no solo eso, sino que además de los conocimientos tienen que tener inteligencia, tienen que tener creatividad y tienen que tener imaginación para saber cómo esos datos que están analizando les van a servir en el presente y va a existir cambios futuros de los que la organización pueda obtener ventajas o beneficios. Y finalmente, pues esa información se comunicará, esa información llegará a la organización y se podrá obtener un resultado en relación con la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Esto es fundamental para que finalmente la alta dirección lleve a cabo una toma de decisiones. Se deben valorar esas opciones tecnológicas o de mercado, esas expectativas de evolución de la tecnología y esa innovación que estamos conociendo en pues cómo vamos a llevar a cabo nuestras alianzas con terceros, cómo se va a llevar a cabo la inversión de nuestra empresa, cómo podemos llevar a cabo el aprovechamiento de oportunidades o anticiparnos a nuestros competidores. El modo en el que debemos trabajar o debemos enfocar este proceso de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva es de dos tipos. Por un lado, una búsqueda de información independiente a nivel del sector que nos interesa o sectores que nos interesa, y por otro lado, en función de los diferentes proyectos que tengamos o que estemos realizando o que tengamos la posibilidad de llevar a cabo. Es decir, tanto la vigilancia tecnológica como el análisis interno y externo que estuvimos viendo se puede hacer o bien de modo general o particularizando para cada proyecto. Lo mejor es combinar ambas opciones, porque de la vigilancia, análisis externo y interno del proyecto también se va a generar una importante información que va a ser útil para nuestra organización. Porque no debemos olvidar que el fin último de estos datos es generar proyectos cuyos resultados y cuya evolución pues, sean interesantes y beneficiosos para la organización. Bien, para finalizar, unas conclusiones que recogen un poco el proceso que hemos estado explicando. Bueno, es tener en cuenta que este proceso de vigilancia tecnológica y de inteligencia competitiva no debe considerarse como una actividad puntual, sino que debe ser un proceso continuo
del mismo modo que es continuo el proceso de la I+D+I. Ese es el modo real en el que vamos a poder tener alerta de las oportunidades y diferentes amenazas externas o internas que podemos tener en las organizaciones. No se trata que con estos datos y esta información que manejamos, pues la recopilemos y la coleccionemos, no es una colección de noticias, sino que hay que transmitirla y hay que intentar sacar conclusiones. Lo más importante es esa toma de decisiones y ese manejo de la información obtenida. La dirección debe decidir con estos datos hacia dónde va a orientar ese proceso de I+D+I en su sector. Le va a ayudar a definir esa estrategia, a invertir los recursos y a poder hacer alianzas externas. Bueno, si os ha interesado el tema, podéis obtener más información, como decía, de la norma UNE 166.006, que trata y amplía este proceso de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Muchas gracias por vuestra atención.